Vale, último punto que sí que me gustaría tocar y, o sea, cómo a la hora de integrar la educación terapéutica en el abordaje multimodal de la fisioterapia, porque esto es otra crítica, ¿no? Que muchas veces Ujú. se arroja a la gente quizá más escéptica o que no le termina de encajar esto de la educación terapéutica, que es lo típico, ¿no? De, pues es que yo tengo un paciente y, venga, solo le vas a tratar con educación, a ver qué tal, ¿no? Y dices, oye, que esto no va así, ¿no? Que quiere decir que yo hable de una técnica, no quiere decir que solo aplique esa técnica. Y un poco la pregunta va en ese hilo, ¿no? ¿La educación terapéutica es la panacea? Quiero decir, ¿con educación terapéutica sola podemos ir al fin del mundo? Bueno, es una respuesta que tú mismo has contestado, o sea que me la dejas muy Sí, fácil y evidentemente me he no. No, delatado no, ahí. no. Sí, sí, se te ha visto el plumero. No es la panacea, ni mucho menos es un proceso, como hemos dicho, estructurado para poder abordar algunos aspectos que afectan a la vida de nuestros pacientes. Igual que lo es la terapia manual, igual que lo es el ejercicio, igual que lo es la punción o igual que es cualquier otro procedimiento terapéutico. ¿Cuál es la diferencia de la educación terapéutica frente al resto? Es que necesita una estructura y una planificación que muchas veces los otros procedimientos no necesitan. Quizá el ejercicio terapéutico esté a medio plazo, o a medio camino, mejor dicho, entre la intuición que te va llevando una sesión centrada en la terapia manual y la planificación extrema que tiene que llevar un proceso de educación. Y lo que intentamos es hacer un proceso de educación con la agilidad que nos lleva una técnica de terapia manual. Y no es así. Entonces, si ponemos de menos a más cuál requiere menos planificación y cuál más a la hora de abordar un paciente, la terapia manual requiere menos, el ejercicio requiere algo más y la educación requiere mucho más de planificación. Entonces, viene el problema de cuándo lo integro con el resto de técnicas cuando no tengo claro el timing que tengo que utilizar en nuestras sesiones. Cuando yo fluyo y en función de lo que me va pasando, me va pareciendo que va a irle mejor a mi paciente, voy haciendo. Cuando no tengo una buena estructura de mi plan terapéutico. Es ahí cuando viene el problema. Si no, yo tengo muy claro cuándo tengo que utilizar unas técnicas y cuándo otras. Y esto se trata de planificar en tu proceso de razonamiento el cronograma que va a seguir tu paciente, que es algo que adolece bastante la fisioterapia hoy en día, planificación. En este sentido, si yo tengo que abordar, por ejemplo, aspectos psicológicos que están haciendo que la sensación de intensidad del dolor de mi paciente sea mucho más alta, pues tendré que abordar algunos aspectos psicológicos al principio para que la intensidad del dolor baje si es la intensidad del foco. Y tendré que usar educación antes y a lo mejor no tengo que empezar con terapia manual al principio. Lo normal que es, al revés, como la expectativa del paciente ante la fisioterapia a día de hoy sigue siendo la terapia manual, empiezo con técnicas de terapia manual enfocadas a desensibilizar la zona periférica, los tejidos, y voy introduciendo poco a poco estrategias de movimiento activo que a la vez las acompaño de todo el proceso educativo para intentar cambiar los comportamientos a posteriori. Esto sería lo lógico. Los timings nos suelen llevar por ahí. Pero también hay que entender, como te decía, esto. Habrá momentos en los que, entendiendo la planificación que requiere cada una de las técnicas o de los grandes bloques de técnicas, tengamos que modificarlo. Pero nada más, ¿no? Como digo, es otra cosa más, no es lo único que debemos hacer. No tiene sentido abordar un paciente solo desde la educación. No tiene sentido abordar un paciente solo desde la terapia manual o solo desde el ejercicio. No tiene sentido. A día de hoy, esto no lo avala nadie a nivel internacional.